Hola, buenos días, bendiciones. Hoy miércoles 9 de marzo del 2022 y nos encontramos nuevamente en este medio para meditar o meditar desde su palabra con el doctor Luis Blanco. Y es que en el programa que tenemos en la Asociación Teológica de Venezuela está la lectura sistemática de las Sagradas Escrituras. Y en el día de hoy 9, nos corresponde Éxodo 20, Lucas 23, Job 38 y segunda de Corintios 8. En esta oportunidad voy a tomar Lucas 23, un pasaje importante que tiene que ver con una conversación entre Jesús y Pilatos. Obviamente que en el Evangelio de Lucas no está tan amplia, o la conversación no es tan ampliada como en el Evangelio de Juan. Sin embargo, vamos a utilizar un recurso que tiene que ver con la hermenéutica, son los pasajes paralelos. Entonces, eso es importante aplicarlo en este momento, en el día de hoy, para poder entender, para poder comprender qué es lo que Jesús quiere transmitir en esta conversación, conversaciones que transforman, conversaciones que son importantes. Si hay algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue que predicaba constantemente, enseñaba a las multitudes, a sus discípulos, pero tenía conversaciones con muy pocas personas. Y en este caso muy particular tuvo una conversación con Pilatos, por eso es que he titulado este encuentro La generación de Pilatos. Una generación que pregunta por la verdad, escucha la verdad, pero que realmente no le interesa la verdad. Y esa es la generación posmoderna, una generación que constantemente está en la búsqueda de su propia verdad, aunque tenga la verdad real ante sus ojos. ¿Cuántas personas desean conocer la verdad, pero no se interesan por ella? Y es lo que vamos a ver nosotros con Pilatos en Lucas 23, que es nuestra lectura del día de hoy, es nuestra meditación. También quiero recordarles que este próximo 17 de marzo vamos a estar con el Café Teológico. Y precisamente en este plan de erradicar la pobreza bíblica en Venezuela, nuestro Café Teológico se va a llevar a cabo con el tema de los grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Es importante que aprendamos quiénes eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, grupos políticos, sociales, grupos religiosos que estaban, instituciones que estaban en el tiempo de Jesús y cuál fue su papel en medio del ministerio de nuestro Señor. Esto va a estar dictado por el licenciado y profesor de nuestra institución, Manuel Reyes, quien va a dictar o va a compartir con ustedes este café teológico. Este jueves 17 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, como les estaba comentando, tenemos que ver este pasaje de Lucas 23 que corresponde a nuestra lectura de hoy en paralelo con otro pasaje que nos habla de este hecho, que es Juan 18. Entonces, cuando usted esté meditando en la palabra de Dios, usted puede utilizar estos recursos. Si usted se encuentra con un pasaje que se repite en otros evangelios, usted puede sencillamente leer este pasaje que le corresponde, en este caso Lucas, pero también leerlo en Mateo, leerlo en Juan, en este caso en los evangelios sinópticos. ¿Para qué? Para tener una idea más clara, más amplia de lo que el autor o los autores quieren decir, una idea más completa de esto. Es que cuando leemos Lucas 23 nos damos cuenta de una conversación que se da entre Jesús y Pilatos. Y podemos ver las características de Pilatos, un hombre que estaba en autoridad, un hombre que él mismo dice, yo puedo colocarte en libertad o tenerte privado de la misma. El Señor le habla, le da a comprender muchas cosas. Y Pilatos tenía una opinión de Jesús. ¿Dónde vemos eso? Pilatos tenía una opinión de Jesús, pero él no estaba seguro de quién era Jesús. Así hay muchas personas en nuestro tiempo, inclusive llamados cristianos o creyentes, personas que tienen buenas opiniones de Jesús, pero no están seguros de quién es Jesús en sus vidas. Y por allí coloqué en una de mis redes, en el Twitter, que
el tener una buena opinión de Jesús no te hace discípulo de Él. Muchas personas tienen buenas opiniones de Jesús, pero no conocen en realidad quién es Jesús. Y si vemos ese pasaje, vaya conmigo rápidamente, por favor, a Juan 18:34. Estamos leyendo Lucas 23, pero estamos utilizando un recurso hermenéutico que son los pasajes paralelos, para tener una idea más completa de lo que sucedió en ese momento, en ese instante. Entonces Juan 34, en esta versión Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: Jesús respondió: ¿eso lo dices de tu cuenta o porque otro te lo ha dicho de mí? Pilatos le pregunta a Jesús si él es el rey de los judíos. Y Jesús, en vez de responderle directamente, Jesús le responde con una pregunta y le dice: Pilatos, eso que tú estás diciendo sobre mí, ¿eso tú lo sabes? ¿O tú lo estás diciendo porque otro te lo ha dicho? ¿O porque tú estás seguro de que eso es así? ¿Cuántos de nosotros teníamos una relación, o no una relación, teníamos un acercamiento con Dios por comentarios de otros? A Dios se le busca de esta manera, a Dios se le honra de esta manera, pero qué interesante sería tener la opinión correcta de Dios por la relación que tenemos con Él, por la lectura de la palabra de Dios para precisamente conocerle. Y muchas personas pueden conocer a Jesús por referencia de otros. Al Señor Jesucristo le gusta esto, al Señor Jesús le gusta tal cosa, a Dios le gusta que le adoren de esta manera, a Dios le gusta que lo busquen en la madrugada, a Dios le gusta que te comportes de esta forma o de otra. Pero qué interesante sería no conocer a Dios por referencia, o no conocer a Jesús por referencia, sino por la relación que puedo tener con Él en oración y en lectura de la palabra. ¿Qué pasaba con Pilatos? Pilatos era un hombre que indudablemente escuchaba la opinión que se tenía sobre Jesús, y él inmediatamente va a Jesús con la opinión de referencia que tenía, pero no una opinión de Jesús porque lo conocía o porque tenía una relación con él, sino sencillamente porque alguien le había comentado que decían que un tal Jesús era el rey de los judíos. En la Biblia, el lenguaje sencillo, y me gusta muchísimo esta versión, como lo dice en esta versión, en la Biblia el lenguaje sencillo dice: esa idea se te ocurrió a ti. O sea, cuando Pilato le pregunta a Jesús si él es el rey de los judíos, Jesús le responde en esta versión, lenguaje sencillo: ¿esa idea se te ocurrió a ti? ¿O eso es infundado por otro? La religiosidad popular te infunde una opinión de Jesús. El misticismo evangélico te infunde una opinión sobre Jesús. Pero realmente tú estás seguro de quién es Jesús por relación y no por referencia. ¿Eso por qué es importante, Pastor Luis? Porque para mí eso es fundamental. Por lo siguiente, hermano. Lo que sepas de Jesús es fundamental para tu vida. Si yo no tengo una opinión clara, concisa y precisa de Jesús por relación, no por referencia, eso va a ser directamente proporcional a mi estado de ánimo, a mi capacidad de enfrentar las circunstancias, los problemas. Yo tengo que saber quién es Jesús, pero por relación, no por referencia. Algunos ven a Jesús como un buen hombre, y eso será Jesús en sus momentos difíciles. Otros ven a Jesús como un buen maestro, que tal vez pueden seguir uno que otro consejo, pero no todo lo que él dijo. Otros ven a Jesús como un hombre con grandes ideales, y así será para ellos. Los nuevos predicadores en este tiempo, los predicadores neopentecostales en este tiempo, ven a Jesús como un genio de la lámpara que cumple todos sus deseos y caprichos. Eso será Jesús para ellos. Ahora, la gran pregunta en esta mañana con la que tenemos que reflexionar y que pensar es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué opinión tengo yo acerca de Jesús? ¿Una opinión por relación, por lectura, por oración de la palabra, o una opinión sencillamente por tradición, por denominación, por capricho, por los nuevos predicadores, por referencia? ¿Qué opinión tengo de Jesús? ¿Conozco realmente a Jesús? Pilatos no conocía a Jesús.
Pilato tenía una idea referencial de Jesús. Ahora, nosotros no podemos darnos el lujo de ser como Pilatos, tener ideas referenciales de Jesús. Bueno, yo creo que al Señor le parece bien esto, yo creo que al Señor le parece bien aquello. Yo creo que al Señor no le disgusta que yo tome licor igual que todos los demás. Yo creo que al Señor no le disgusta que yo me haga un tatuaje. No se basa la relación con Jesús en referencias. Tienes que saber realmente quién es Jesús y conocerle a través de la relación, la oración y la lectura de la palabra. Pilatos no tenía certeza de quién era Jesús en su vida. Pilatos responde como muchas personas. Algunos me dicen que tú eres el rey. Algunos me dicen que tú eres el Hijo de Dios. Algunos me dicen que tú eres bueno. Algunos me dicen que... Y no podemos vivir de lo que otro me dice, sino de la relación que tengo con Dios, con Jesús. ¿Usted quiere saber realmente quién es Jesús? Entonces tiene que relacionarse con Jesús. En una oportunidad nuestro Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? Esta frase es importantísima porque la frase el Hijo del Hombre era conocida por los judíos. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba preguntando. Hoy en nuestra mente occidental no entendemos qué es lo que significa ser el Hijo del Hombre. Y eso en una u otra oportunidad hablaremos sobre ese tema. Pero Jesús cuando dice, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Algunos dicen, eres Juan, otro Elías. Y Jesús dice, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. La respuesta de Jesús llegó inmediatamente. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, ese conocimiento no te lo reveló ni la tradición, ni tu denominación, ni los nuevos movimientos pentecostales que tenemos ahora, ni el movimiento de la prosperidad. No. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una opinión correcta de Jesús. Hay una definición correcta de Jesús que se obtiene por relación, no por referencias. Pilatos tenía una opinión referencial de Jesús. Y por eso cuando se encuentra con él cara a cara le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Eso es lo que yo he escuchado. Y Jesús le responde, ¿eso lo dices tú? ¿Esa es la opinión que tienes tú? ¿Esa idea se te ocurrió a ti? O en la versión Biblia de las Américas dice, ¿eso lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Mi gran pregunta es, ¿tú tienes una relación con Jesús? ¿Tú realmente conoces a Jesús o tienes una referencia por la tradición o la denominación o el movimiento en que te encuentras de Jesús? La segunda cosa que quiero hablar contigo rápidamente en esta mañana es que Jesús, aparte de relacionarse con nosotros, nos habla en nuestros términos. Si nosotros leemos Juan, estamos en Lucas 23, pero estamos utilizando un recurso hermenéutico que son los pasajes paralelos para entender la idea completa de los agiógrafos, de los autores. Y por eso estamos tomando a Juan como referencia, ya que Juan amplía esta conversación. En Juan 18:36 dice lo siguiente: Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. ¿Por qué Jesús le habla del reino a Pilatos? Y no le habla tal vez de sacrificios en el templo, no le habla y no se lo lleva a un contexto espiritual. Se lo lleva a los términos que Pilatos podía entender. Pilatos está hablando de que si Jesús es rey. Jesús le dice, ¿eso es lo que otros te han dicho de mí? ¿O esa idea se te ocurrió a ti? ¿O alguien te dio como referencia esa idea? Después, Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? ¿Acaso yo soy evangélico? ¿Acaso yo soy creyente para saber quién eres tú? Y le dice, tu nación, tus principales sacerdotes te entregaron a ti, te entregaron a mí por lo que has hecho. Y Jesús le dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Tú hablas de reino, tú hablas de gobierno, tú hablas de relaciones sociales, culturales, políticas, está bien, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús le está respondiendo a Pilatos en sus propios términos.
Cuando tú te relacionas con Jesús realmente y no lo tienes por referencia, nuestro Señor te habla en los términos que tú puedas entender. Créanme que es extremadamente preocupante la cantidad de creyentes, de cristianos, que andan detrás de un profeta o de otro, de tal manera que pueda hablarle en términos que ellos puedan entender. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado que van detrás de estos movimientos, pero no detrás de una relación con Jesús. Si tú tienes una relación con Jesús, si tú te relacionas directamente con Jesús, con Dios, en oración, en lectura bíblica, Él va a hablar de acuerdo al lenguaje que tú puedas entender. Porque se trata de una relación, no de referencia. Jesús no vino a conquistar reinos en este mundo físicamente. Él vino a conquistar reinos del corazón de cada uno de los hombres, a través del amor y no a través de la fuerza, desde la debilidad y no desde el poder. Un reino que el Señor tiene, que no tiene nada que ver con los honores y privilegios que el hombre pretende darnos en este mundo. Para entrar en ese reino se hace necesaria ante todo una actitud humilde como la que tuvo Jesús. Pilatos estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se lo hace saber. ¿Tú estás en esa posición? Porque mi Padre te permite estar en esa posición. Ahora, qué interesante que nosotros conozcamos a Jesús por relación y no por referencia. Porque cuando le conocemos, eso es fundamental para nuestra vida. Cuando conocemos a Jesús realmente, ocupamos el lugar que debemos ocupar. No creemos ser más allá de lo que somos. Por eso Pablo dice, nadie tenga un alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Porque la relación con Jesús me ubica como persona, como ciudadano, como cristiano, como creyente. Si yo tengo una relación con Jesús, yo no voy a creer que yo puedo ordenarle a Jesús cosas. Yo no voy a creer que puedo ordenarle a los ángeles que me consigan joyas, que consigan mi dinero y me lo traigan hasta mi casa. No puedo hacer eso, porque entiendo quién es Jesús. Entiendo la autoridad que tiene Jesús. Y mi supuesta autoridad nunca está por encima de la autoridad de Jesús. Y la tercera cosa que quiero compartir contigo rápidamente es que vivimos en una generación de Pilatos. Una generación que se lava las manos. Una generación que desea conocer de la verdad, pero no le interesa la verdad. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vivimos en un mundo posmoderno, extraviado y temeroso. Muchos niegan la verdad. Otros dicen que nadie posee la verdad absoluta. Créanme, tengo muchos colegas en el área académica, filósofos, amigos que me dicen, Luis, nadie posee la verdad absoluta. Bueno, déjenme decirle que Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad, la aletheia, y la aletheia os hará libre. Jesús es la verdad absoluta. Jesús no es una verdad relativa, es absoluta. Jesús habla con una generación que es como la de Pilatos. Una generación que le pregunta cuál es la verdad, pero no tienen el más mínimo interés de conocer la verdad. Hay personas que se interesan en discutir sobre la verdad, pero simplemente para discutir. No se interesan en conocer la verdad. Pilatos hizo lo mismo. Pilatos, ante la verdad absoluta frente a sus ojos, Pilatos dice, ¿cuál es la verdad? Pero Pilatos pregunta por la verdad, pero no le interesa conocer la verdad. Y esa es la generación que tenemos. Una generación que pregunta, ¿y cuál es tu verdad? Pero no tiene el más mínimo interés en conocerla. Es una generación que se lava las manos por temor a decir la verdad. Y prefiere tener una verdad relativa, porque la verdad relativa es mejor que la verdad absoluta. O sea, es una generación que se lava las manos porque tiene temor a las multitudes, la opinión de las multitudes. Usted me dirá, pastor, pero ¿y dónde está la opinión de las multitudes? En las redes sociales. Hay creyentes que no dicen la verdad a través de las redes sociales porque tienen temor de la opinión de las multitudes. Hoy podemos cuestionar a Pilatos y decir, Pilatos se acobardó en medio de la multitud y condenó a un hombre que no tenía que condenar. Pero ¿cuántos de nosotros viven atemorizados a las mismas multitudes? ¿Y dónde están mis multitudes, pastor? En las redes sociales. Son multitudes de personas que tienen una verdad relativa.
y que cuando tú vas con una verdad absoluta te atacan. Pero hay que tener valor para decir la verdad. La generación de Pilatos es una generación que se caracteriza por dos cosas: por la omisión y el disimular el dolor de los demás. ¿Qué hizo Pilatos? Pilato guardó silencio y disimuló el dolor de Jesús. Así tenemos una generación que no tiene relación con Jesús, que pregunta por la verdad pero no le interesa la verdad, que prefiere callar ante las multitudes y ocultar el dolor de los demás. Eso es Pilatos. Eso es esta generación o este síndrome de Pilatos. Pilatos no halló ninguna injusticia en Jesús, pero fue demasiado cobarde para defenderlo ante las acusaciones de los demás. Cuando no conocemos a Jesús realmente, tenemos temor de defenderlo, porque no lo conocemos. Pero cuando tú conoces a Jesús realmente, cuando tú tienes relación con Jesús realmente, cuando tú has nacido de nuevo, no simplemente te has parado en un servicio y has confesado que Jesucristo es el Señor y ya todo está resuelto. No, cuando tú realmente tienes una relación con Jesús, cuando tú realmente estás conectado con Él, no por tradición, no por denominación, no por movimientos, sino cuando tú estás realmente conectado con Jesús, tú puedes defenderlo, tú puedes defender su verdad, tú puedes comunicar su mensaje entendiendo y convencido que lo que dijo Jesús es cierto. Pero si no, vas a ser igual que Pilato. Si tienes a Jesús como referencia, te vas a lavar las manos en el primer momento que puedas, vas a omitir la verdad bíblica y sencillamente te vas a acobardar ante las multitudes. Por eso, tú y yo no nos podemos acobardar. Hay que decir la verdad. Hay que comunicar la verdad a través de nuestras redes sociales. ¿Que van a venir consecuencias? Sí. Pero las consecuencias las vamos a superar porque conocemos a Jesús. ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que puede librarnos en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras adversidades? Pilatos era un cobarde que dejó que la multitud decidiera lo que él debía creer. Pilatos se mostraba como un hombre poderoso, pero Pilatos era un cobarde, un hombre que se llevaba por la opinión de los demás y no por su verdadera certeza. Cuando habla con Jesús, le dice: Jesús, tú y que eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice: ¿esa idea se te ocurrió a ti? ¿Alguien te lo dijo? O sea, tú te dejas manipular por la guerra mediática. ¿Tú dices lo que otros dicen? ¿O realmente eso es tu apreciación? Pilatos era un cobarde. Pilatos se dejaba llevar por la opinión de las multitudes. Tú no puedes dejarte llevar por la opinión de las multitudes. Tú tienes que llevarte por la opinión correcta de Jesús y de Dios que está en su palabra. Entonces, esta conversación demuestra que debemos ser valientes y no decir lo que Jesús es por tradición, sino por relación, una relación que tengo con Él. Yo no opino de Jesús lo que el movimiento de la prosperidad me dice que opine. Yo no opino de Jesús lo que la tradición pentecostal, bautista, presbiteriana, luterana me dice de Jesús. Yo opino de Jesús lo que Él dice a través de su palabra, porque tengo una relación con Él. Sus discípulos podían opinar de Jesús correctamente y tener una percepción correcta de Jesús por la relación que tenían con Él, no por la tradición de los fariseos. Los fariseos pensaban que Jesús era el príncipe de los demonios, pero sus discípulos sabían que era el Hijo de Dios, que había descendido a esta tierra a salvarnos a todos nosotros. Esta conversación que vemos en Lucas 23 con un pasaje paralelo en Juan nos habla y nos invita a ser valientes y no a traicionar nuestras convicciones ni nuestra conciencia por el grito absurdo de las multitudes. No te dejes llevar por la opinión que tiene la mayoría. La mayoría puede estar equivocada. Nos llevamos por la opinión correcta que está en su palabra, que está en la palabra de Dios. Por eso y por más, debemos meditar en su palabra, no solo leerla, meditar y reflexionar en ella. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga y le guarde para seguir meditando en su palabra con el Dr. Luis Blanco. Bendiciones.